El empaque del equipo que usted recibirá con el controlador de temperatura y humedad es este que estamos viendo en este momento. Es una caja de cartón sólida con todos los elementos en su interior. El contenido que viene en el controlador de temperatura y humedad es el siguiente: un manual del usuario en idioma inglés, un paquete con terminales para una vez usted corte el cableado a la distancia que necesite, pueda colocarle terminales a los cables, el sensor mixto de temperatura y humedad, el controlador en sí, que se encuentra dentro de una bolsa antiestática, y un destornillador para realizar la conexión. El equipo ZL7801A es, como lo observamos en este momento, un equipo supremamente compacto que permite manejar todas los parámetros de temperatura y humedad que usted necesite. En el frente tiene un display de 7 segmentos de 4 dígitos, un pulsador de subir, uno de bajar, el botón de parámetros y el botón de set point. Vamos a pasar a describir las borneras que permiten la conexión del ZL7801A. Las borneras en su orden, del número 1 al número 6, son los contactos de los diferentes elementos que puede operar el equipo. La bornera 7 y la bornera 8 son la conexión eléctrica que permite conectar el equipo desde un voltaje de 100 voltios hasta un voltaje de 240 voltios. Automáticamente él selecciona el voltaje al que haya sido conectado y opera de manera correcta. Los últimos 4 bornes son los bornes del sensor mixto de humedad y temperatura. Los 4 primeros contactos podemos observar que tiene diversas figuras. Hay un común, el punto 4 es el común a todos los contactos, y luego el 1 es un contacto normalmente cerrado, el 2 es un contacto normalmente abierto del mismo relevador. ¿Para qué nos permite este? Para operar el botón de volteo, el motor de volteo de los huevos. El 3 nos permite activar una alarma, una campana o un timbre de alarma. El 5 nos permite activar el humidificador y el 6 nos permite activar las resistencias de calentamiento. Vamos a proceder a realizar la conexión operativa del equipo para mostrar cómo es el funcionamiento. En primer lugar, aflojamos un poco las borneras de la conexión eléctrica, acercamos el cable eléctrico e introducimos los cables del sensor en su orden, en naranja primero, en la bornera número 9, y la ajustamos. El negro en la bornera número 10. El rojo en la bornera número 11. Y por último, el amarillo en la bornera número 12.
De esta manera tenemos la conexión de alimentación y del sensor mixto instalada. No vamos a utilizar las conexiones de relevos, de relevadores para esta exhibición. Una vez encendido, el equipo muestra el porcentaje de humedad actual y la temperatura de manera alterna durante todo el tiempo. Ahí estamos dando la temperatura y ahí estamos dando el porcentaje de humedad. Y aquí a este lado el equipo muestra en qué función se encuentra. Original y de fábrica, el equipo muestra que está en operación de enfriamiento, no de calentamiento, sino de enfriamiento, y muestra que está en función de deshumidificación. Quiere decir que en este momento el equipo, cuando usted conecte las cargas en las borneras traseras, va a intentar es deshumidificar, no humidificar, y va a intentar es enfriar, no calentar. Para ingresar a los parámetros del sistema, oprimimos el botón P y lo sostenemos durante un poco más de 3 segundos y observamos cómo la pantalla nos muestra el primer parámetro. Este código es U10. U10 es el código de parámetro para que el equipo sepa si debe trabajar como calentador o como enfriador. Oprimimos la S y observamos que está trabajando en la C. La C es cooling o enfriamiento. Lo cambiamos a H para calentamiento. Normalmente en Colombia utilizamos es calentamiento. Una vez lo hemos puesto en la H, oprimimos la S y nos permite volver a los códigos de parámetro. A continuación observamos U11. U11 es la diferencia de temperatura. Se puede calibrar entre 0.1 y 20 grados centígrados y permite observar hacer los ajustes necesarios en las diferencias de temperaturas con la temperatura exterior real. Luego tenemos U12, que es el retraso de protección de la carga de temperatura. ¿Qué es la carga de temperatura? Es el equipo que tengamos, sea una resistencia calentadora o si estamos enfriando, el equipo de enfriamiento. En este caso se puede configurar desde 0 hasta 30 minutos y en este caso está configurado de fábrica para 3 minutos. Lo podemos rebajar al valor que más nos permita operar a nosotros. ¿Para qué sirve este retraso? Este retraso sirve para que en el momento de encender el equipo las cargas no entren de manera inmediata, el calentamiento no entre de manera inmediata ni en la ventilación ni nada, sino que nos permita darle tiempo para que pueda operar de una manera eficiente. Lo voy a colocar en 0 y a continuación vamos a seguir con U13. U13 es la corrección de temperatura. De fábrica viene en 0. ¿Qué pasa? El sensor a veces tiene pequeños errores en la medición de la temperatura real. Si nosotros tenemos un termómetro patrón, entonces podemos acá subir o bajar la temperatura en décimas de grado, desde menos 9 grados, 9.9 grados hasta más 9.9 grados de corrección. ¿Qué significa eso? Si el número es menos algo, al valor que él está leyendo en el momento le va a restar. Si el valor es positivo hasta 9.9, al valor que está leyendo él le va a sumar. Y eso nos permite hacer una corrección para que nuestro equipo dé una medición de temperatura adecuada. U20 nos permite decirle al equipo si queremos que humidifique o deshumidifique. La P significa deshumidificación y la H significa humidificación. Normalmente en Colombia utilizamos humidificación, por lo tanto el equipo una vez instalado debemos configurarlo también en esta forma. Oprimimos la S y pasamos a U21. U21 es la diferencia en la humidificación, que nos permite configurar que si queremos entre el 0.1 y el 20%
modificar los parámetros de humedad. Él viene de fábrica configurado en 5 y normalmente ese es un parámetro que no es necesario tocar. Pasamos a U22, que es el retraso en la carga de la humidificación o del elemento humidificador, y viene configurado de fábrica para 3 minutos. Lo vamos a dejar en 0 o según la necesidad que tengamos en nuestra aplicación lo podemos colocar en otro valor. Luego seguimos con U23, que al igual que en temperatura, el sensor de humedad puede tener pequeñas alteraciones con respecto a la realidad. Entonces el U23 nos permite hacer una corrección de menos 9.9 hasta más 9.9% de la humedad para poder lograr que nuestro equipo nos dé una medición de humedad adecuada a la realidad basada en algún instrumento de comparación que tengamos. Lo voy a dejar en 0 porque suponemos que en este momento el equipo, al ser nuevo, se encuentra en perfecto estado. Seguimos con U30. U30 es la alarma de rocío. ¿Para qué nos sirve la alarma de rocío? Para que él nos va a dar una alarma si queremos que la alarma sea de rocío o la C es de rocío o la V es de no rocío. Según la necesidad que nosotros tengamos, el equipo lo mantenemos normalmente en C. ¿Para qué nos sirve esto? Para que él nos diga si estamos cerca al punto de rocío que nos va a generar humedad excesiva sobre las cáscaras de los huevos. U31, al igual que en los anteriores, nos permite calibrar un retraso a la alarma de rocío según la necesidad que nosotros tengamos. Podemos colocar esa alarma en un valor bajo si queremos que nos dé rápidamente una alarma en el momento que va a iniciar a hacer rocío, o en un valor alto si queremos que se demore más. Luego de eso tenemos U40, que es el primer temporizador que nos sirve para hacer el volteo de los huevos. U40 nos va a mostrar 3 números, 01, 02 o 00. 00 indica que este sistema se va a utilizar en segundos, 01 que se va a utilizar en minutos y 02 que se va a utilizar en horas. Normalmente él viene de fábrica configurado en 1, que es minutos. ¿Por qué? Porque en U41 nos vamos a encontrar con el valor de ese temporizador. En este caso viene de fábrica para 120 y como está en minutos sería 120 minutos o 2 horas. Nosotros podemos alterarlo al tiempo que queramos en minutos o llevarlo a horas cambiando el parámetro anterior al 2 o llevarlo a segundos cambiando el parámetro anterior a 0. Normalmente nosotros estamos haciendo el volteo cada hora y media, cada 90 minutos. Entonces lo vamos a colocar en 90 y lo vamos a dejar ahí. Luego encontramos a U42 que es el segundo temporizador. Se utiliza de la misma manera y U42 nos permite en 00 ser segundos para el temporizador 2, en 1 o en 2 para minutos o para horas sucesivamente. Lo vamos a dejar en minutos y vamos a encontrar en 43 el valor para ese temporizador. ¿Por qué tiene 2 temporizadores? Porque el volteo se puede hacer en un sentido en un tiempo y en el otro sentido en otro tiempo según en algunas aplicaciones. Volvemos a colocar este en 90 minutos para que los 2 volteos nos queden en los mismos tiempos y los seteamos. Si seguimos subiendo nos encontramos a U50. U50 nos permite, si observamos al principio, la temperatura y la humedad van cambiando de momento en momento en la pantalla. Este nos permite decirle al equipo en cada cuánto tiempo. Él viene de fábrica que cada 2 segundos muestre temperatura, muestre humedad, muestre temperatura, muestre humedad. Le podemos decir que nos lo haga más despacio o que nos lo haga más rápido en segundos. Normalmente a mí me gusta un tiempo de unos 3 segundos, es adecuado para poder ver lo que se está viendo en pantalla y entender la información. Por último tenemos a U99, que U99 nos permite colocarle un password, una contraseña al modo de configuración para evitar que puedan de pronto alterarnos la información que hemos configurado. Viene de fábrica en 0. En 0 significa que no hay contraseña. Si le colocamos un valor
el que nosotros queramos, distinto de 0, entonces el equipo, cuando queramos ingresar al modo de password, al modo de programación, nos va a pedir ese número de password. Muy importante, ese número no es alterable. Si usted colocó un número y lo olvida, no va a haber nadie, ni va a haber forma de volver a ingresar al sistema de programación del equipo. Terminada la parametrización, podemos observar que cambió y ahora está trabajando para calefacción y está trabajando para humidificación, que es más o menos el sistema que utilizamos acá en Colombia. Acá estamos viendo cómo está el porcentaje de humedad actual ambiental y la temperatura ambiental en este momento. Y también podemos observar este símbolo que nos indica que está encendida la salida de la carga para calentar. Él está tratando de encender la calefacción. Obviamente no tenemos nada conectado. Si queremos calibrar la temperatura que deseamos y el porcentaje de humedad que deseamos, entonces oprimimos el botón S durante un tiempo superior a 3 segundos. Una vez realizado eso, él nos muestra titilando el indicador de temperatura, quiere decir que está mostrándonos la temperatura que buscamos, y con las flechas podemos buscar qué temperatura deseamos que el equipo opere. Por ejemplo, lo vamos a colocar en 25 grados. Una vez tenemos la temperatura deseada, oprimimos la P y él empieza a titilar la humedad deseada. Está en 75%. Yo lo bajo, por ejemplo, a 70%. Y de nuevo oprimimos la P. Él vuelve inmediatamente a temperatura. Ya habiendo calibrado los dos parámetros necesarios, oprimimos la S durante aproximadamente 3 segundos y ya él entra en modo normal. Aquí el equipo ya está listo para operar.